Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este delicioso pastel de 3 leches sabor chocolate, relleno de Nutella y dulce de leche. Comenzamos batiendo 6 huevos. Están a temperatura ambiente y vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. Ya en este punto vamos a agregar 180 gramos de azúcar regular. Vamos a batir, se lo vamos a estar agregando de forma de lluvia. Y batimos hasta que tengamos el punto letra. O hasta que no veamos grumitos de azúcar. En ese punto ya terminamos. Agregamos 180 gramos de harina todo uso y vamos a integrar de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve que estoy integrando rápido. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla. En este punto tenemos que tener cuidado para que no se vaya a bajar la preparación. Voy a agregar 2 cucharadas de cocoa amargo y 1,5 cucharadas de polvo para hornear. Integramos de forma envolvente con mucho cuidado en 3 pasos. Agregamos la harina. No hay que sobrebatir, solamente hay que batir lo necesario. Yo voy a utilizar un molde de 20 centímetros. Lo engrasé con manteca vegetal y le agregué harina. Vamos a llevar a hornear a 180 grados centígrados por 50 minutos. Pasamos un palillo, aquí ya salió del horno, y vamos a comenzar a hidratar 1,25 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor con 1 cucharada de agua. De esta preparación de grenetina tenemos que hacer 2, uno para dulce de leche y el otro para la Nutella. Los dejamos hidratar y vamos a comenzar a realizar la preparación con lo que vamos a humedecer de 3 leches sabor chocolate. Aquí agregué media taza de leche condensada y 1 cucharada de cocoa en polvo. Vamos a cernir, batimos y agregamos 250 gramos de media crema, o puedes utilizar crema para batir, y voy a agregar 365 gramos de leche evaporada. Aquí ya está frío el bizcocho, estoy poniendo un papel film transparente. Voy a llevar a batir 1,3 tazas de crema para batir, o puedes utilizar chantilly. Vamos a comenzar a realizar el mousse de Nutella. Estoy agregando 1 taza de Nutella. Y voy a agregar 1 taza de leche regular y vamos a integrar. La leche está tibia. ¿Por qué está tibia? Porque en estos momentos está haciendo mucho frío aquí en mi casa. Entonces necesito que esté tibia para cuando le agregue la grenetina nos dé más oportunidad de integrar los ingredientes. Con la mezcla de 3 leches vamos a humedecer el bizcocho. El bizcocho yo lo dividí en 3 partes. Esta es una parte. Esta crema para batir lo que vamos a utilizar es la mitad. Aquí ya derretí la grenetina o la gelatina y vamos a integrar. La leche que había agregado no está muy caliente, solamente está contrapenas tibia. También esto es muy importante porque si no, no va a quedar el mousse. Vamos a agregar la mitad de la crema para batir. Si solamente quieres hacer este mousse de Nutella, solamente vas a batir 3/4 de taza de crema para batir o chantilly. Pero yo las dejé juntas para no batallar en batir una y después otra, para hacer más rápido las preparaciones. Así se lo vamos a ir integrando la crema para batir. Vean, queda como una cremita el mousse.
Voy a agregar la siguiente capa de bizcocho y vamos a humedecer. Y vamos a llevar a refrigerar por 3 horas. Aquí vamos a comenzar con el otro mousse de dulce de leche. Aquí es otra capa de bizcocho y vamos a humedecerlo. Aquí tengo 3/4 de taza de dulce de leche y una taza de leche regular. Está muy poquito caliente, está tibiecita y vamos a integrar el dulce de leche. Aquí ya derretí la grenetina y vamos a integrar. Agregamos el chantilly. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir, a tocar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video, saludos y bendiciones. Aquí estamos terminando de agregar la crema para batir. Se lo vaciamos al molde, también es de 20 centímetros, es de la misma medida y vamos a refrigerar por 4 horas. Vamos a realizar el ganache de chocolate. Aquí tengo media taza de crema para batir y 50 gramos de mantequilla. Lo llevamos a baño María y con lo mismo caliente que ya se derritió, vamos a integrar la mantequilla. Aquí ya está lista este ganache de chocolate. Aquí ya pasaron las 4 horas. Vamos a jalar un poquito el plástico para que salga. Aquí ya está listo. Voy a agregar un poquito de Nutella para integrar, para pegar la siguiente capa. Con mucho cuidado vamos a agregar la otra capa. Yo tengo la cámara acelerada, por eso se ve más rápido. Vamos a ir acomodando para que quede centrado. Vamos a agregar una ligera capa de este ganache. Tú puedes utilizar chantilly, tú decides con qué crema puedes o quieres utilizar. Yo solamente voy a poner una capa y lo vamos a llevar a refrigerar. Aquí ya salió del refrigerador y vamos a poner la segunda capa. Así vamos a ir agregando el chocolate. Aquí es la última capa que vamos a agregar. Ahora con la ayuda de un alisador, así vamos alisando las orillas, así yo las voy a dejar. Lo llevé a refrigerar. Aquí derretí chocolate blanco, no le agregué nada, solo chocolate blanco. Y vamos a poner en la parte de las orillas y también en la parte de arriba. Como les había comentado, está haciendo frío y rápido se endurece el chocolate y no me deja manejarlo. Aquí voy a utilizar frutos rojos para la decoración y también voy a utilizar un poquito de romero lavado y desinfectado. Todo debe de ir. Así vamos a ir acomodando cada fruta. Este pastel quedaría de lujo en el centro de nuestras celebraciones navideñas. Queda muy hermoso. A mí me encantó cómo quedó. Y así vamos a ir acomodando la fruta y vamos a acomodar el romero. Como les dije, está haciendo mucho frío y no me dejó el chocolate blanco que pegara muy bien el romero. Voy a usar chocolate blanco para pegar la fruta.
Y así decoramos este delicioso pastel. De verdad que me encantó. Vamos a partir para que se los muestre. Quitamos un poquito el romero. Vean qué hermoso quedó. Aquí agarró un poquito el bizcocho de la preparación de dulce de leche del relleno. Pero de verdad que queda delicioso. El dulce de leche quedó muy rico y también el de Nutella. Tienen todo su sabor cada uno. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Gracias. Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este especial para el Día del Papá. Así lo vamos a decorar con tonalidades grises, con un mousse de Nutella y fresas. Queda delicioso. Comenzamos con el bizcocho de chocolate. Vamos a agregar 3/4 de taza de aceite y 1 taza y 1/4 de azúcar. Agregamos 3 huevos. Vamos a mezclar hasta que se integren. Agregamos 1 cucharada de esencia de vainilla. Vamos a cernir 2 tazas y media de harina. Esta es harina a todo uso. Y 3/4 de taza de cocoa en polvo sin azúcar. En otros países la conocen como cacao amargo sin azúcar. Vamos a mezclar, puedes utilizar la batidora manual. Vamos a agregar la mitad de 1 taza de leche. Una disculpa, ando un poco engripada, pero aquí estamos echándole ganas. Agregamos la otra parte de cocoa y harina y vamos a agregar 1 cucharadita y media de polvo para hornear y 1 cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Vamos a cernir. Nos ayudamos con 1 cuchara para terminar de cernir la cocoa y vamos a ir integrando. No hay que sobrebatir, solamente hay que batir lo necesario. Agregamos lo que nos quedó de leche. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Mil gracias por estar aquí viendo este video. Y vamos a agregar 1 cucharada y 1/4 de agua caliente. Con mucho cuidado batimos hasta que se integren los ingredientes. Raspamos las orillas y el fondo para comprobar de que esté bien integrado todos los ingredientes. Yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Yo lo engrasé con manteca vegetal y le puse un poquito de harina. Horno precalentado, 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Vamos a comenzar con el jarabe de chocolate. En una cacerola vamos a agregar 3/4 de taza de agua, 1/3 de taza de azúcar, 1 cucharada de cocoa sin azúcar y vamos a llevar la preparación al fuego. Con un batidor de globo vamos a batir hasta que se integre y dejamos hervir 5 minutos. Yo voy a agregar 2 cucharadas de brandy y vamos a dejar enfriar. Vamos a comenzar con el relleno. Vamos a hidratar la grenetina. Aquí tengo 1/4 de agua y 2 cucharadas de grenetina sin sabor. Para el mousse de crema de avellana vamos a necesitar 200 gramos de queso crema a temperatura ambiente. Vamos a cremar. Yo voy a llevar la grenetina a baño María para que se vaya derritiendo. Agregamos media taza de crema de avellana y vamos a batir con el queso crema. Raspamos las orillas y el fondo.
para que se integre muy bien el queso crema con la crema de avellana. Agregamos media taza de leche condensada, también está a temperatura ambiente. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí también vas a encontrar muchas recetas diferentes. Espero verte muy pronto por el otro canal. Muchas gracias. Agregamos un cuarto de taza de leche a temperatura ambiente. Vamos a mezclar. Raspamos las orillas y el fondo. Tenemos que tener una preparación bien integrada. Aquí tengo una taza de crema para batir. Vamos a batir. La marca que estoy utilizando es de la marca Nestlé, sin azúcar. Aquí ya tenemos lista la crema. Vamos a reservar un poco. Vamos a agregar la grenetina. Estos pasos hay que hacerlos muy rápido para que se puedan integrar y no endurezcan rápido. Vamos a batir la grenetina y vamos a ir integrando la crema para batir. Como les había comentado, este mousse debemos de trabajar muy rápido porque si no, no se va a integrar. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente menos la crema para batir. Si está un poquito fría, por eso debemos de trabajar muy rápido. Y agregué 150 gramos de fresas picadas. Yo voy a engrasar un molde de 24 centímetros con manteca vegetal. Ya debemos de tener el molde listo, engrasado, porque el relleno se endurece muy rápido y después no podemos manejarlo. Vamos a distribuir muy bien toda la preparación. Y vamos a llevar a refrigerar mínimo 4 horas, pero sería mucho mejor que fuera toda una noche. Lo vamos a tapar con un plástico para cocina y vamos a comenzar con el relleno de fresa. Aquí yo tengo 400 gramos de fresas, yo las tengo congeladas y le agregué un cuarto de taza de agua. Vamos a hidratar una cucharada de grenetina sin sabor. Aquí tengo media taza. Con esta misma agua vamos a disolver una cucharada de fécula de maíz. Vamos a reservar este paso de llevar las fresas antes de licuar. Puedes omitirlo si las tienes las fresas frescas y licuarlo. Yo aquí ya licué las fresas y agregamos media taza de azúcar y una cucharadita de jugo de limón. Vamos a dejar hervir. Yo le voy a poner unas gotitas de colorante en gel, color rojo, para darle un poco más de color. Y vamos a agregar la fécula de maíz. Vamos a mezclar hasta que se integre. Ya que dio su primer hervor, vamos a apagar la estufa y vamos a agregar la grenetina ya hidratada. Vamos a dejar que se enfríe. Aquí el bizcocho ya está frío, lo dividí en 2 partes y vamos a humedecer con el jarabe. El jarabe ya también está frío. Yo voy a utilizar este aro, pero si no quieres utilizar el aro, puedes hacerlo con el mismo molde. Yo le puse un acetato. Lo puedes conseguir en las tiendas de repostería y venden algunos en las papelerías. Aquí está tibio, no está caliente, está tibio la mermelada. Esto es para que se pegue con el bizcocho.
y ya no vamos a tener la necesidad de pegarlo con crema y así no tienes el riesgo de que se vaya a mover este delicioso mousse. Aquí vamos a desmoldar y con mucho cuidado vamos a poner el relleno y vamos a ponerle otra capa de mermelada de fresa. Todavía está tibio, no está caliente, solamente está tibio. Esto es para que se peguen las capas y no tengamos el peligro de que se mueva el centro. Lo llevamos a refrigerar. Esto es para que se peguen las capas por 1 hora antes de humedecer la parte de arriba. Así no se va a mezclar el jarabe de chocolate con la mermelada de fresa. Lo tapamos con un plástico transparente, así para que no se vaya a secar este delicioso bizcocho. Y solo vamos a refrigerar por 4 horas y ya va a estar listo. Aquí ya pasaron las 4 horas. Para poder decorar este delicioso pastel. Yo lo voy a decorar para hombre. Es un pastel especial para el Día del Papá. Este betún ya lo tengo aquí en el canal, te lo voy a dejar en la descripción del video. Es el betún cremoso, queda muy rico. Vamos a alisar las orillas y la parte de arriba. Este pastel debe de estar refrigerado porque está hecho con grenetina. Entonces para altas temperaturas sí te recomiendo tenerlo el mayor tiempo en refrigeración. Tal vez unas 3 a 4 horas puedes tenerlo afuera sin ningún problema. Aquí yo voy a decorarlo. El tema es el Día del Papá, que sería para hombre. Quería algo diferente. Aquí tengo colorante en gel color negro y con la misma cuchara vamos a ir batiendo los colores para dar 3 tonalidades. Y vamos a ponerle un poco de estas 3 tonalidades. Primero el negro, luego el gris un poquito más fuerte y un gris un poquito más bajo. Vamos a alisar. Ya la decoración depende de ustedes. Solamente no lo quise hacer con crema de chocolate porque para las personas que se lo van a comer se les hace mucho chocolate. Ya esto depende de ustedes. Yo aquí tengo la duya 1E de Wilton. Vamos a hacer como si fueran corazones con la duya. En la parte de abajo, para hacer como si fueran florecitas abajo, es con la duya 129 de Wilton. Y aquí estoy utilizando la duya 3 de Wilton redonda. Agregamos algunas perlas. Y ya pueden poner el feliz día del papá. Ya depende cómo lo quieran. Ahí se ven las florecitas de parte de abajo. Vamos a partir este delicioso pastel. De verdad que queda súper delicioso, muy tiernito el bizcocho y queda muy húmedo. Y el relleno de verdad que queda delicioso. No queda nada empalagoso, queda en su punto. Queda realmente delicioso. Espero lo intentes y lo regales este día del papá. Este exquisito pastel. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.
Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar este delicioso pastel con un mousse de chocolate y caramelo, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Comenzamos batiendo 5 huevos. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Agregamos 2/3 de taza de azúcar y agregamos una pizca de sal. Vamos a batir hasta que tenga un amarillo claro. Agregamos 1/4 de taza de aceite vegetal, 1/3 de taza de leche y vamos a cernir 3 cucharadas de cocoa en polvo, 1 cucharadita y media de polvo para hornear, 1 taza más 2 cucharadas de harina. Así vamos a ir integrando con la batidora. Vamos a cernir en 2 partes. Como mi cocoa tiene muchos grumos, estoy ayudando con otro recipiente para ayudar a cernir más rápido. Por último vamos a batir para que se integre y vamos a raspar las orillas y el fondo sin sobrebatir. Yo estoy utilizando un molde de 24 centímetros, lo engrasé con manteca vegetal y agregué un poco de harina. Lo llevamos a horno precalentado 180 grados por 35 a 40 minutos o hasta que el palillo salga limpio. Dejamos enfriar y lo dividimos en 3 partes el bizcocho. Y vamos a comenzar a realizar el caramelo. Aquí tengo 1 taza de azúcar. Vamos a dejar que se derrita por completo. Mezclamos así para que se deshagan totalmente todos los granitos de azúcar. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita de notificaciones, así no te vas a perder de ninguna de estas deliciosas recetas. Aquí vamos a agregar 100 gramos de mantequilla sin sal, está fría. Y vamos a mezclar hasta que se integre por completo la mantequilla con el azúcar. Aquí ya se está integrando la mantequilla con el azúcar. Y le vamos a agregar 150 gramos de crema para batir. Y vamos a estar moviendo hasta que se integren. Así vamos a integrar. Aquí ya se integró la crema para batir. Voy a dejar enfriar un poco para poder pasarlo a una manga pastelera. Aquí ya lo enfrié un poco. Y vamos a llevarlo a la manga y vamos a reservar hasta que se enfríe. Vamos a comenzar el ganache para el mousse. Aquí tengo 150 mililitros de crema para batir caliente. Vamos a apagar a la estufa y agregamos 250 gramos de chocolate semi amargo. Aquí ya la estufa ya está apagada. Vamos a batir para integrar. Dejamos enfriar por completo. Aquí tengo 100 mililitros de leche a temperatura ambiente. Vamos a hidratar 1 cucharada más 1/4 de cucharadita de gelatina sin sabor o grenetina. Aquí tengo 500 mililitros o 2 tazas de crema para batir. Vamos a batir. Aquí ya tengo el ganache de chocolate, ya está frío. Vamos a pasarlo en un recipiente. Vamos a batir a pico suave. Aquí ya está listo. Esta crema para batir es sin azúcar.
Aquí vamos a batir un poco el ganache de chocolate. Vamos a agregar la grenetina que la llevamos a derretir al microondas o a baño María. Vamos a batir para que se integren. Y vamos a ir agregando poco a poco la crema batida. Yo lo hago en 3 partes. Aprovecho para invitarte a mi nuevo canal que es Cocina con Cristal. Ahí también vas a encontrar recetas fáciles. Espero verte pronto en el otro canal. Agregamos lo que nos falta de la crema. Con una espátula vamos a comprobar que todos los ingredientes estén bien mezclados. Yo aquí tengo leche, no tiene nada, simplemente es leche. Está fría, vamos a humedecerlo con la leche. No tiene nada de endulzante. Puedes utilizar leche evaporada, pero solamente queremos que humedezca. O también puedes utilizar algún jarabe. Ya es opcional. Aquí yo tengo un aro ajustable y un acetato. Si no tienes este aro, puedes hacerlo con un molde. Ya he hecho varios videos haciéndolo. Vamos a comenzar agregando el mousse de chocolate. Vamos a distribuir muy bien. Y vamos a agregar el caramelo. Si no quieres utilizar caramelo, también puedes utilizar dulce de leche o cajeta. Ya depende de tus gustos, pero con el caramelo queda súper exquisito. Voy a agregarle otra pequeña capa. Movemos un poco para que se distribuya bien y vamos a poner una capa más de pastel y vamos a humedecer con leche. Y así hacemos el mismo proceso. Un poco del mousse y después agregamos caramelo. Vamos a distribuir muy bien y vamos a ponerle la última capa de bizcocho. Humedecemos y llevamos a refrigerar por 4 horas. Y vamos a comenzar a realizar ganache de chocolate para cubrir el pastel. Esta es la crema. Aquí tengo 400 mililitros de crema para batir. Ya está caliente. Y tengo 200 gramos de chocolate semi amargo. Aquí ya se integró por completo. Yo le voy a poner una bolsa para que no genere una capa, una nata. Y vamos a llevar a refrigerar. Por 4 horas está refrigerado. Aquí ya está listo, ya está frío y vamos a batir. Así vamos batiendo hasta que formemos unos surcos. Aquí ya está lista esta crema para cubrir el bizcocho. Aquí el bizcocho ya pasaron las 4 horas. Vamos a desmoldar. Yo este acetato lo vuelvo a lavar y se vuelve a utilizar. Así queda de exquisito. Ahí se ve todo el mousse de chocolate. Comenzamos a cubrir este delicioso pastel. Ustedes pueden utilizar la crema que más les guste o solamente pueden cubrir con un ganache de chocolate oscuro, pero así queda súper exquisito. Yo con un alisador vamos a ir alisando y quitando los excesos de las orillas. Yo voy a utilizar la duya 1M de Wilton. Vamos a la decoración de este exquisito pastel.
Para la decoración yo voy a utilizar palitos de galletas y unas fresas. El brillo ya lo tengo aquí en el canal, el brillo para fresas. Por si gustan ir a verlo, se los voy a dejar en la descripción de este video. Así vamos a ir decorando este exquisito pastel. Terminamos de decorar con estos palitos de galleta rellenos de chocolate. Ya la decoración se las dejo a ustedes. Pero aquí ya está listo este delicioso pastel con un relleno delicioso. De verdad que vas a sorprender a tu familia, o si lo vas a querer para vender, pues también vas a sorprender a tu cliente. Vamos a ver qué delicioso. Vean qué exquisito pastel. De verdad, anímense si no te has animado a realizar alguno de estos deliciosos rellenos de mi canal. Quedan exquisitos, de verdad. Se los recomiendo. El bizcocho queda húmedo, como lo humedecimos con pura leche. De verdad que no hace falta más azúcar. Con lo que tiene queda perfecto. Espero y te animes a realizarlo y nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones. Delicioso.